la segunda clase que vamos a estudiar el día de hoy es la persona de Dios. Entre paréntesis, la Trinidad. Sí, vamos a estudiar acerca de la Trinidad. Pero de acuerdo a la clase anterior, nosotros dejamos en claro que la Biblia es la verdad final. Es la medida por la cual toda supuesta verdad deberá ser medida. Por lo tanto, la Biblia es el único recurso que es 100% confiable para aprender algo acerca de Dios. Vamos a iniciar con esa premisa, que en el mundo podremos encontrar gente, escritos, documentos, cualquier otra cosa que nos diga lo que ellos piensan acerca de Dios. Puede que algunos estén acertados en algunas partes y puede que algunos estén equivocados. Pero a pesar de que haya muchas opiniones acerca de Dios, lo único en lo que sí podemos confiar al 100% es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Amén? Eso lo vamos a tomar como premisa, porque para conocer la persona de Dios nos tenemos que acercar a su palabra, que es la Biblia. Dice Wayne A. Grudem, el autor del libro que se llama Doctrina Cristiana, en el cual estoy basando gran parte de este contenido. El autor de este libro dice: Dios es la fuente más alta de inspiración respecto de sí mismo. Por lo tanto, es importante que cualquier estudio acerca de Dios mire a lo que Él dice en cuanto a sí mismo en la Biblia, en las Escrituras. Y bien, ¿qué enseña la Biblia en cuanto a Dios? Todo lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a Dios se puede agrupar en 4 diferentes temas. Número 1, la persona de Dios. Número 2, las obras de Dios. Número 3, el decreto de Dios. Y número 4, los tratos de Dios con el hombre, con la humanidad. Y en esta ocasión vamos a enfocarnos en el número 1, que es la persona de Dios, la Trinidad. Y quiero que te aprendas esta frase: 1 en esencia, 3 en persona. 1 en esencia, 3 en persona. Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Pero vamos a ver por qué decimos eso. Suena como que son 3 cosas diferentes, como que son 3 dioses diferentes, como que son 3 independencias. Pero la fe cristiana nos enseña y la palabra de Dios nos revela que es un solo Dios, 3 personas. Amén. ¿En dónde lo dice la palabra de Dios? Lo podemos ver, número 1, en la creación. Cuando Dios creó, no a la naturaleza, pero cuando Dios creó al ser humano. En Génesis 1:26. Fíjate cómo, qué raro, qué extraño, qué curioso, que Dios mismo dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El uso del plural, de decir hagamos y de decir nuestra imagen, implica que el Creador no estaba solo, no estaba obrando unilateralmente, no estaba obrando Él solo. Los únicos otros seres a los que posiblemente Dios pudiera estarse refiriendo o pudiera estar hablando con ellos, pudieran haber sido los ángeles. Pero después vemos que no es a los ángeles a quien Dios se refería. Porque en el versículo 27, Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que entonces Dios estaba hablando con Dios, que estaba hablando con más personas, pero no eran los ángeles, porque nosotros los humanos no hemos sido creados a imagen de los ángeles, sino a la imagen de Dios. Eso quiere decir que hubo una colaboración en la deidad.
en la divinidad de Dios al crear al ser humano. Número 2, podemos ver las tres personas de la Trinidad en la Biblia cuando Jesús fue bautizado, en el bautismo de Jesús. Ese es el número 2, donde podemos ver, donde la Biblia revela a la Trinidad, a nosotros, a la humanidad. En Mateo capítulo 3, 16 y 17. Cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra, y se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y fíjate qué interesante, en este momento los tres miembros de la Trinidad estaban desempeñando tres actividades distintas. Esto cancela lo que vamos a llamar la herejía del modalismo. El modalismo es la creencia que algunas personas equivocadamente creían de que Dios era una sola persona y que conforme a la necesidad que el ser humano tuviera, Dios usaba una máscara del Padre, pero si ahora necesitaba la intervención del Hijo, Dios se quitaba la máscara del Padre y se ponía la máscara del Hijo. Y si ahora necesitaba la ayuda del Espíritu Santo, se quitaba la máscara del Hijo y se ponía la máscara del Espíritu Santo. A eso le llamamos la herejía del modalismo. Eso es un error, porque aquí en el bautismo de Jesús nosotros vemos que los tres miembros de la Trinidad están haciendo algo diferente al mismo tiempo. Dios el Padre está hablando, está decretando su complacencia. El Hijo está siendo bautizado y está recibiendo al Espíritu Santo como paloma, posándose sobre él. Y el Espíritu Santo, tal cual, está descendiendo como en forma de paloma y se está posando sobre el Hijo. Por lo tanto, no es posible, no hay un lugar en el que quepa la herejía del modalismo. Pensar que Dios primero habló y luego corriendo fue y se puso otra máscara del Espíritu Santo y ahí estaba Jesús siendo bautizado, o sea, es un error de interpretación y muchos han caído en ese error. Entonces vamos a descartar esa idea de que Dios es uno, pero que usa diferentes máscaras. Es como si nosotros pensáramos, Dios no es como el ser humano. Muchos de ustedes seguramente son papá o mamá y en el trabajo eres el profesionista del trabajo o eres el jefe o eres el empleado encargado de tal puesto. Pero llegas a casa y ahora eres esposo. Y luego tu hijo necesita algo de ti y ahora eres padre o eres madre. No así es Dios. Dios no es así. Dios, el ser divino de Dios tiene tres personas. Y eso lo podemos ver nuevamente también en la gran comisión. Cuando Jesús les hizo esta gran comisión a sus discípulos. Les ordenó que fueran e hicieran discípulos a todas las naciones. Y dice la palabra bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Al decir esto Jesús mismo estaba afirmando que todos los miembros de la Trinidad son diferentes en su personalidad. Podemos ver también alguna referencia adicional en el libro de Judas, solo tiene un capítulo en el versículo 20 y 21. Fíjense qué especial esto. Dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Orar en el poder del Espíritu Santo, esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. ¿Sí? Vemos cómo hay diferentes características que los apóstoles escribían para relacionarnos con nuestro único Dios, pero las tres personas de la Trinidad. Ahora, ¿pero qué significa la Trinidad? Trinidad significa que hay tres distintas personas que conforman
el ser divino de Dios. Debido a que Dios es tres personas distintas, podemos saber que el Padre no es el Hijo, no es el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre, ni tampoco el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre, ni tampoco es el Hijo. Cada uno es el que su nombre dice. Por lo tanto, los pasajes mencionados anteriormente demuestran que son tres personas diferentes. El Padre, cuando las Escrituras mencionan simplemente a Dios, generalmente y tradicionalmente que lo que fue más aceptado es que se refieren al Padre. Cuando solamente dice Dios, lo más probable es que se refieren al Padre. ¿Sí? También Dios Hijo, quien vino a la tierra como Jesucristo, también es plenamente Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice acerca de Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. De hecho, mismo Colosenses en el capítulo 1, el versículo 15 en adelante, tiene una declaración tan impresionante acerca de Jesús, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Y luego más abajo después dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. La Escritura, aunque no menciona la Biblia nunca la palabra Trinidad, el concepto de la Trinidad sí está implícito en la palabra de Dios. Muchas otras religiones o filosofías religiosas se han desviado del camino por no entender esta doctrina de la Trinidad. Por eso es muy importante que tú y yo como cristianos estemos bien seguros de que nuestro Dios es tres en uno. Podemos llamarlo de esa manera. Tres en uno. Es un Dios tres en uno. Hablando del Hijo, de nuestro Señor Jesús, podemos ver también otro reflejo de que Él también es completamente Dios. Cuando en la Biblia, cuando Jesús resucitó y se presentó a sus discípulos, y Tomás metió su mano en las heridas de Jesús, exclamó impresionado, Señor mío y Dios mío. Y vemos que Jesús no le corrigió, hey, no te equivoques, yo no soy Dios. Jesús no le dijo eso. Jesús le permitió y recibió esa adoración. Podemos ver entonces que el concepto de que Dios no solamente es una persona, sino tres, está implícito en la palabra de Dios. ¿Siguen conmigo por ahí? Entonces, también el Espíritu Santo es plenamente Dios. Y debido a que el Padre y el Hijo también son plenamente Dios, debemos entender que el Espíritu Santo tiene una igual importancia también. Por los versículos que hemos entendido, que siempre que se menciona, sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, también del Espíritu Santo. Los pone en el mismo nivel, en la misma categoría, no porque los tres sean diferentes y son tres dioses diferentes que están al mismo nivel, sino porque los tres son uno, pero son tres personas, pero hacen un solo Dios. Justamente les menciono el ejemplo de la Gran Comisión. Jesús les envió a sus discípulos a que bautizaran no nada más en el nombre del Padre, no en el nombre de Jesucristo, sino en los tres nombres. Hay una enseñanza súper confrontativa, súper fuerte en Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4, que habla de un tema acerca de la honestidad en las finanzas, en la honestidad con Dios acerca de las finanzas. Pero dentro de esa historia, el apóstol Pedro estaba revelando también que el Espíritu Santo es Dios.
Pedro le dijo a Ananías que él estaba siendo deshonesto, que él le había mentido al Espíritu Santo. Y en el versículo 4, luego le dice, al mentir al Espíritu Santo, mentiste a Dios. Sin querer queriendo, yo creo, el apóstol Pedro estaba revelando la divinidad del Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante reconocer que el Espíritu Santo es totalmente Dios? Porque muchas personas se han desviado de esta idea. Y muchas personas incluso dicen, el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo es ese cosquilleo que sientes. El Espíritu Santo es el poder en acción de Dios. No nos confundamos, no caigamos en ese error. El Espíritu Santo es Dios, es el Señor. Él es el que nos dio vida. Él es el que el que participó en la creación con Dios. ¿Hasta aquí vamos claros? Ahora, entendemos que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Hemos visto, hemos comprobado por medio de la palabra en repetidas ocasiones que tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo la Biblia indica que los tres son Dios. También la Biblia indica algo que si no somos cuidadosos pudiera parecer una contradicción. Y la Biblia indica que solo existe un solo Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:4 dice, Dios es el único Señor. En Isaías 45:5 dice, yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Pablo, el apóstol Pablo lo afirma también en Romanos capítulo 3, versículo 30. Y dice, pues no hay más que un solo Dios. Y en 1 Timoteo 2:5 dice el apóstol Pablo también, porque hay un solo Dios. Incluso los demonios, hermanos, los demonios también saben que hay un solo Dios. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Ahora, aquí está una contradicción. Tenemos que evidencia que la Biblia dice que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, pero también la Biblia dice que solo hay un Dios. Muchos pudiéramos pensar, pues solamente Dios el Padre. Pero no. Aquí es donde nosotros debemos entender que si la Biblia dice que solo hay un Dios y que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, debemos entender que es tres personas, uno en esencia. Aquí quiero hacerte un comercial, quiero recomendarte un podcast del teólogo ya fallecido, pero el teólogo R.C. Sproul. Tú puedes buscar un podcast en YouTube o en Spotify que se llama Renovando tu Mente. Y hay una clase muy especial acerca de esto que se llama justamente así, 3 en persona, 1 en esencia. La vas a poder encontrar en YouTube o en Spotify. Vamos a ver si te mandamos el link después de esta clase, te lo mandamos ahí para que lo puedas ver. Este hermano R.C. Sproul fue un teólogo dedicado apasionadamente a compartir de manera práctica, de manera muy entendible, los principios de la palabra de Dios y de la doctrina cristiana. Así que te recomiendo profundizar en todo esto. Casi para terminar, quiero decirte que esto es difícil de entender. La mente humana está limitada. Y veíamos en la clase pasada que muchas veces habrá cosas que no vamos a entender y a veces es porque nosotros somos limitados, no porque la Biblia no sea lo suficientemente clara. Simplemente porque también nuestra vida, nuestra mente está limitada. Nosotros vemos en un plano humano. No vamos a poder entender a nuestro Creador porque Él es el que nos creó a nosotros y no nosotros a Él. Sabemos de Él lo que Él ha querido que nosotros sepamos y es esta hermosa palabra de Dios. ¿Estás conmigo?
La Trinidad, entonces, es uno de esos misterios que vamos a poder entender solamente en cierta proporción, en una pequeña parte. Posiblemente no vayamos a tener un entendimiento completo de la Trinidad, porque conocer a Dios por completo es imposible. También para poder explicar el tema de la Trinidad, a lo largo de la historia, personas bien intencionadas han querido utilizar analogías, es decir, referencias o ejemplos que han querido usar para hacer entender a las personas o hacerles comprender un poquito mejor lo que significa la Trinidad. Pero debemos entender que ninguno de estos ejemplos o analogías son completamente suficientes para comprender a Dios. ¿Por qué? Porque intentan explicar cómo Dios se parece a la creación, pero nada de la creación es exactamente como es el ser de Dios. ¿Estás conmigo? No sé si tú como yo, cuando yo era chico, yo estaba en mis clases de la iglesia, nos decían el ejemplo del gobierno, ¿sí? El gobierno de México se divide en tres poderes, ¿verdad? Principalmente el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y nos explicaban, ¿verdad?, que aunque son tres poderes, es el mismo gobierno de México y que los tres tienen un nivel similar de autoridad. Pero aún así, que pudiera ser una analogía que sirva un poquito, aún así esa analogía está limitada. Porque Dios no tiene las fronteras que nosotros conocemos. Así que no nos casemos con una analogía o una idea de referencia humana para conocer a Dios. Amén. ¿Y por qué? Te voy a decir por qué. Hay un principio bien importante que debemos entender como hijos de Dios. Y este principio está en Deuteronomio 29:29. A mí me gustaría animarte a que abras tu Biblia o si la tienes en tu celular, abras este versículo, lo subrayes, lo pongas ahí un marcatexto y si quieres puedas aprendértelo de memoria. Te lo voy a leer en la versión NTV, Deuteronomio 29:29. Fíjate que, wow, esto me impresiona bastante. Fíjate lo hermoso de la palabra de Dios. Dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que sí se nos ha revelado. Ya le agregué el sí. Se lo agregué yo. De todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones, refiriéndose a la palabra de Dios. ¿A poco no está impresionante ese versículo? El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Por las cosas que no logres entender acerca de Dios, ni te preocupes tanto. Más bien preocúpate por lo que sí entiendes y no has sido capaz de aplicar en tu vida. No has sido capaz de guardar en tu conducta. ¿Estás conmigo? Es una palabra muy fuerte, pero a la vez es hermosa. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Quiere decir que no debe ser una gran preocupación para nosotros como hijos descubrir el secreto de Dios. Lo que sí debe ser una prioridad es lo que sí se ha revelado, en aquello que sí tenemos claridad para vivir nuestra vida agradando a Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí en su lugar? Ahora, yo te hablaba de la herejía del modalismo. Por no entender bien la doctrina de la Trinidad, han salido herejías o corrientes de pensamiento heréticas
erradas, equivocadas, como lo es el modalismo. Te lo repito, el modalismo era el pensamiento de que Dios era solo una persona vistiéndose del Padre cuando era necesario o cuando a Él le placía o cuando a la humanidad le conviniera tener al Padre. Y en el momento en el que ahora requeríamos al Hijo, pues ese mismo Dios, esa misma persona se quitaba la vestimenta del Padre y se vestía del Hijo. Y lo mismo cuando se requiriera al Espíritu Santo. Ese es un error y ya lo aclaramos hace un ratito. Pero también surgió la idea del triteísmo. Ahora, no que es una sola persona que se va cambiando de... No, ahora que eran tres dioses. Tres dioses. También lo descartamos porque la palabra de Dios enseña que solo hay un Dios. No hay Dios fuera de mí, dice el Señor en Isaías 45. Por eso es que tiene sentido la doctrina de la Trinidad. Amén. Quiero que apuntes esta frase, creo que ya la habías apuntado. Uno en esencia, tres en persona. Y te quiero recomendar leer el credo niceno-constantinopolitano y el credo de los apóstoles. Lo vas a poder encontrar ahí en el internet. Es muy fácil de encontrar. Credo niceno-constantinopolitano y el credo de los apóstoles. Los credos, creo que ya habíamos mencionado algo de ello en las primeras clases. Los credos fueron necesarios redactarlos por concilios, por un grupo de personas respetuosas de Dios, temerosas de Dios, para proteger el núcleo de la creencia acerca de la palabra de Dios, acerca del Evangelio de Cristo. Entonces los credos dan claridad, ayudan, pero el credo no es la palabra de Dios. El credo no tiene la autoridad que tiene la palabra de Dios. El credo, digamos que es solamente una ayuda para interpretar correctamente la doctrina del Evangelio de Cristo. En el credo constantinopolitano, que te recomendé leer, niceno-constantinopolitano, vas a encontrar cómo describe al Padre, cómo describe al Hijo y cómo describe al Espíritu Santo. Y los tres son un solo Dios. Los tres merecen el mismo nivel de adoración. Y bien, con esto terminamos la clase y abrimos el espacio para las preguntas.